el barómetro que ofrece mensualmente el Centro de Estudios Andaluces, el CENTRA, y que ha venido a sustituir al que hacía de modo trimestral la Universidad de Granada y que se conocía como EGOPA, la verdad es que tiene mucho menos datos del que tenía el granadino. Ofrece mucha menos información y gran parte de ella pues no vayan a creer que es demasiado interesante. Pero eso sí, hay algunos elementos a los que le podemos sacar jugo más allá de ese al que nos vamos todos cuando se publica, y es la intención de voto. Bueno, como sobre la intención de voto, les supongo conocedores de que el Partido Popular se convierte en el más votado de Andalucía, pues vamos a otro detalle. Por ejemplo, no es menos interesante advertir que a esta altura la expresidenta del gobierno andaluz, la socialista Susana Díaz, pues sigue siendo más conocida que el actual presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno Bonilla, del Partido Popular. Por poco, pero es más conocida. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues verán, si ese dato lo ponemos en consonancia con la valoración que los encuestados hacen de cada uno de los líderes políticos del Parlamento, pues miren, no sé yo qué decirles, porque Susana Díaz, que ya digo es la más conocida, pues resulta que es la segunda menos valorada. La que peor voto recibe es Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía. Eh, la siguiente, con un poquito más de puntuación, ya es Susana Díaz. Pero es que resulta que por delante tiene ni más ni menos que al líder de Vox, a Alejandro Hernández, y al vicepresidente de Ciudadanos, Juan Marín. Y el único que aprueba es el presidente Juanma Moreno Bonilla con un 5,18. Tampoco vayan a creerse que ha ido mucho más allá. Pero fíjense, este dato de la más conocida unido al de la segunda peor valorada, pues nos puede dar idea de por qué existe ese rumor, ese rum rum, de que podría no ser la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas. Es verdad que todavía queda y en política un día es un siglo. Por lo tanto, sin querer abundar mucho más en ello, sí que es interesante tener en cuenta ese detalle. Y ya saben, en los políticos, cuando se les quita de en medio, pues las patadas pueden ser habitualmente hacia arriba y en alguna ocasión hacia abajo, también lo hay, pero normalmente hacia arriba. Por eso se habló también de que podría acabar siendo nombrada ministra, sin duda una medalla en su currículum, pero claro, la apartaría de la candidatura a la presidencia del gobierno. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que nos preocupa a los andaluces? Bueno, pues lo que más nos preocupa a los andaluces, y además de un modo altísimo respecto al resto de preocupaciones, es el desempleo. El paro es el primer problema para el 64,3% de los encuestados, lo que se une a las consecuencias económicas del COVID-19, que es un 2,7%. Por lo tanto, entre una cosa y la otra estamos en el 67%. Es decir, al 67% de los encuestados lo que realmente le preocupa de modo superlativo es el desempleo. Frente a eso, el alarmismo del Partido Socialista por la situación de Andalucía con respecto a la gestión de la pandemia. Verá, la gestión de la pandemia eh, solamente es un problema
el principal problema para el 7,1% de los encuestados. Y los rebrotes son el principal problema para el 1,5%. La falta de recursos sanitarios por culpa de los recortes solo es el principal problema para el 2% de los encuestados. Si nos creemos la encuesta datos como quién es el más votado o quién es el menos, quién es el mejor valorado y quién es el peor valorado, también deberíamos creernos la encuesta en estos datos. Y por eso también sorprende esa distancia que hay entre los políticos y las decisiones de los políticos y los debates de los políticos y los de los ciudadanos. Como decimos, mientras ellos se pelean por el tema de los brotes y los rebrotes, y esa es la gran noticia, y se acusan de recortes en el sistema sanitario, pues resulta que lo que nos preocupa de verdad es el paro. Ese es nuestro principal problema. Y luego los otros son muy secundarios. Pues no quiere decir que se le quite importancia, porque los rebrotes y los datos de contagio y de fallecimientos están ahí, pero es lo que pone la encuesta. Claro, hablaba de la distancia que hay entre esos debates y la realidad social. Pero llevemos también eso al tema de los medios de comunicación. Resulta que Canal Sur contrata a Bertín Osborne por un pastizal, y resulta que su programa solamente gusta al 2% de los que ven Canal Sur, al 2%. Y sin embargo, él gana un pastizal por hacerlo. Y que lo haga se lleva consigo un enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición por el perfil ideológico de Bertín Osborne, que al fin y al cabo se limita a hacer a interpretar las entrevistas que tiene que hacer. También llama la atención que de los 5 primeros programas que aparecen, bueno, resulta que 4 de ellos son de tipo informativo. O sea, el programa que más gusta y que más interesa, con muchísima diferencia, son las noticias, y los demás son o directamente informativos o casi informativos. Los toros aparecen en 9º lugar. Yo creo que eso nos sirve para romper tópicos, y un poquito antes aparece la copla. Es decir, que también los andaluces en eso rompemos tópicos. Pero fíjense, la mejor nota que se le da a un político es un 5,18. Los demás, todo suspenso. Sus debates sobre el COVID, por ejemplo, que es lo que más les enfrenta, es de lo que menos nos importa a los ciudadanos. Claro, pero los ciudadanos creemos que los políticos son algo como para lo que preocuparse. Pues son un motivo de preocupación para el 1% de los andaluces. Poco me parece a mí. Pero también quería hablarles de los temas de medios de comunicación, porque resulta realmente curioso que, por ejemplo, la emisora más escuchada sea la cadena COPE, pero sin embargo, quien suele llevarse los grandes bocados publicitarios en Andalucía, pues todavía sigue siendo de un modo u otro la cadena SER. También es muy curioso que si tras la televisión es Internet el medio preferido para informarse en Andalucía, y el preferido en general para el 57%, la inversión publicitaria en los medios digitales sigue siendo inferior a la de televisión y a la de radio, y en ocasiones incluso a la de papel. Es decir, el papel, los periódicos de papel son el medio elegido por una reducida minoría para informarse. La inmensa mayoría prefiere Internet, después la televisión, pero oiga,
a la hora de hacer el reparto publicitario, los periódicos de papel son los que se llevan el gran bocado. Y otro detalle, resulta que la mayoría de los políticos, por no decir todos, la vía que han empezado a utilizar para lanzar sus mensajes, y a veces los periodistas tenemos que estar más en Twitter que en nuestras redacciones o buscando declaraciones, porque no, ya mandé un tuit, te dicen a veces, llama y dice, oye, ¿qué opinas sobre esta historia? No, ¿no lo has visto? He puesto un tuit esta mañana. Bueno, vamos a ver. Has puesto un tuit. Pero te estoy preguntando yo para preguntarte sobre eso y repreguntar. No, pues Twitter. Twitter es el gran medio de los políticos, el gran medio por el que mandan su información. Bueno, pues ¿dónde está la gente? La gente está en Facebook. La mayoría, la gran mayoría, prefiere Facebook a Twitter. Como pueden ver, pues la gente, incluso los periodistas, vamos por un sitio, los políticos van por otro.